Y bien, como todas las semanas y una semana más, tenemos a nuestro nutricionista Cristian Fernández. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Cristian. Por aquí estamos, encantado un día más de estar por aquí con vosotros. La verdad es que, bueno, ya nos has traído muchos consejos, ya llevas unas cuantas semanas y unos cuantos programas con nosotros, pero bueno, ¿qué nos vas a hablar hoy? Pues bueno, hoy os voy a hablar de un día que nos toca hoy celebrar, que es el Día Internacional del Té. Cada 21 de mayo pues se celebra y nada, pues vamos a explicar un poquito algunas curiosidades de este día y el por qué también ocurre este día, ¿no? Bueno, podríamos empezar, ¿no? Para que nos explicases un poco realmente qué es el té. Sí, pues para ponernos en contexto, ¿no? El té es la infusión de las hojas y brotes de la planta del té. En este caso la planta del té es la Camellia sinensis. Entonces, no hay que confundirla, por ejemplo, con bases de otras plantas que podamos tomar o infusiones de frutas o hierbas que no incluyan esta planta en sí, tales por ejemplo como la manzanilla o la tila. En estos casos se consideraría tisana, ¿de acuerdo? Y después, pues respecto al té, pues también conocer que dentro de esta planta, que hemos hablado de la Camellia sinensis, pues dependiendo del procedimiento y del material de partida con el que se use, pues hay diferentes variedades de este té, ¿no? Quizá nos suena el té blanco, por ejemplo, el té verde también, un clásico, el té oolong, que también es conocido como té azul, y también el té negro. Entonces esas serían como esas 4 variedades que hay del té original, por así decirlo. La verdad es que, bueno, hay muchas variedades de té y también me gustaría que nos puedes explicar, ya que hoy es el día del té, ¿cuál es ese origen, ¿no? De celebrar un día del té? Claro, pues bueno, no hace mucho que se celebra aquí. De hecho, en 2019 la Asamblea General de Naciones Unidas hizo oficial el Día Internacional del Té. Pero ya desde el año 2005 pues se celebra en el mundo este día, gracias a países como China, India, Sri Lanka, Kenia, Turquía, Japón, entre otros grandes productores, ¿no? del té. Entonces ya lo celebran un poquito antes que nosotros. La verdad que bueno, siempre es lo que tú dices, ¿no? Hace un tiempo que se celebra y hoy me gustaría que nos pudieses hablar un poco de cuáles son los principales objetivos de este día y sobre todo también si consumir té o consumir algún tipo de hierba aromática y tal es importante o da beneficios a nuestra salud. Pues sí, a ver, respecto a los objetivos de este día, ¿no? O el por qué se propuso, básicamente, pues lo que busca es ayudar a los pequeños productores de los principales países que son exportadores de este té, que muchos pues están en vías de desarrollo o incluso están en pobreza, entonces buscan como darles un empujón porque para ellos pues supone una gran fuente de sus pocos ingresos que puedan tener, ¿no? Entonces también ofrecer y afianzar pues esos derechos de esos trabajadores también y de esos productores que son minoritarios dentro de este mercado que es muy competido y muy mundial, ¿no? Ese sería sobre todo uno de sus primeros consejos, ¿no? O sus primeros apoyos que buscan en este día. Luego también pues está claro que también sugerir mecanismos de regulación en cuanto al precio, la cuota de mercado que también tienen y promocionar pues de forma conjunta ese consumo del té, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, como me preguntabas también, ¿no? ¿Qué beneficios puede tener, ¿no? Para la persona también, aparte de esos productores que se puedan ganar la vida, pues para nosotros tomar té hay que tener en cuenta que después del agua, la segunda bebida más pues eso, sí que más usamos es el té, entonces es muy importante, muchas personas lo toman. Algunos beneficios pues sería que posee grandes antioxidantes, ¿no? Lo que ayuda pues a retrasar el envejecimiento de las células y mantener los niveles saludables de esos radicales libres que hay en el cuerpo. Entonces, buen antioxidante. También ayuda a tener una buena circulación, lo que evita que las personas que lo consuman pues que sufran de problemas cardíacos o enfermedades cardiovasculares. También ayuda a regular también el déficit de hierro que podamos tener o ese exceso de hierro. También se ha visto que también ayuda a lo que es el sistema inmunológico, también lleva grandes cantidades de flavonoides, vitamina H también, que refuerzan nuestro cuerpo para luchar contra enfermedades
Y también, pues una cosa muy conocida también, o quizá asociada al té verde, ¿no? Pero en este caso también a todas las variedades, pues que también es altamente diurético, ¿no? Permite así pues que nuestro cuerpo libere toxinas y se depure de forma regular, o si tenemos pues alguna retención de líquido en el cuerpo, pues también es una forma de tomarlo, ¿no? Entonces, bueno, tiene bastantes beneficios, tanto para nosotros como para esos productores que les podamos apoyar, ¿no? En este sentido. La verdad que es muy importante lo que tú dices, ¿no? Intentar que los productores de té pues puedan en el día de hoy pues intentar vender lo máximo posible y también darles todo el apoyo. Pero me gustaría que desde el ámbito nutricional, ¿qué nos aporta a lo mejor consumir té o qué nos aportaría realmente? Bueno, como hemos hablado, ¿no? También tiene esos beneficios a nivel de antioxidante, reforzar el sistema inmunitario también, protector cardiovascular, siempre y cuando pues acompañe de una buena alimentación y un buen ejercicio físico, ¿eh? Evidentemente hay que siempre ubicarlo en un contexto en el que la persona pues ya esté teniendo unos buenos hábitos, ¿no? En cuanto a valor nutricional como tal, a nivel calórico apenas tiene. Lo que sí que aporta a través de esas hojas de esa planta pues son sales minerales como sodio, potasio, y también contiene otros minerales, hierro, silicio, magnesio, fósforo, incluso calcio también, aunque algunas de ellas pues pierden un poco de solubilidad, ¿no? Con el envejecimiento de las hojas o según cómo se produzcan, ¿no? También tiene algo de flúor también, que sería como protector para los dientes. Entonces, bueno, tiene la verdad es que bastante, y como hemos comentado también los flavonoides, quercetina, tiene bastantes compuestos que se han visto pues que son sanos, saludables, y que si los acompañamos de un buen estilo de vida, pues como sustitutivo a veces del agua, pues mucha gente a veces se cansa de solo tomar agua, pues oye, tomar también té pues nos aporta una buena hidratación y a más pues nos carga con un poquito más de algunos minerales y de sales minerales que nos pueden ayudar, aparte de los beneficios que también hemos nombrado, ¿no? Entonces, pues quizá para este día pues dedicarlo también a decir, oye, si la persona no ha tomado nunca té, pues que lo pruebe, y si ya es consumidor habitual, pues bueno, que también lo sepa, ¿no? Con lo que estamos comentando hoy. La verdad es que es muy importante saber que aparte de beber agua también podemos beber té, que es bueno para la salud y aparte del aporte calórico es casi nulo, ¿no? Sí, sí, el aporte calórico es apenas, estamos hablando de por cada 100 gramos o 100 mililitros, nos aporta simplemente una caloría, ¿no? Y esa caloría tiene un 0,3 de carbohidrato, que además no es ni azúcar, y ya está. Y luego lo demás que lleva, pues no, a nivel calórico no representa nada, pero como hemos comentado, ¿no? Pues incluso lleva algo de magnesio, manganeso, fósforo, potasio, en pequeñas cantidades, pero bueno, mira, es algo que quizá no aporta el agua en esas cantidades y también pues nos beneficia el hecho de no siempre consumir agua si no queremos, pues agua, estos tés que hablamos hoy, por ejemplo, o incluso infusiones también de otras plantas, pues ¿por qué no? Sería también apropiado y saludable. Ya que hablamos del té y me gustaría que nos pudieses dar tu opinión, porque está muy de moda últimamente el té matcha, no sé si has oído hablar de él, está muy de moda el consumir té matcha. ¿Qué tan bueno es hacerlo? El té matcha, sí. Pues el té matcha, por ejemplo, sí que también tiene algunas sustancias que también son beneficiosas, ¿no? También tiene los polifenoles, también tiene el té que hemos nombrado, incluso tiene algo de cafeína, y también incluso hay algunos aminoácidos, ¿no? Presentes. Entonces está de moda y realmente pues también es un buen, bueno, un buen té que se puede también hacer, ¿no? En este caso pues proviene de verde japonés, ¿eh? y, y también es saludable, también es una buena opción para contemplarlo. Sí, sí, sí. La verdad que bueno, hay muchos test de los cuales podemos hablar, pero como siempre me gusta acabar tus programas y es dándonos desde tu punto de vista como nutricionista un consejo de cómo consumirlos y cada cuánto y sobre todo sabemos que el aporte es bueno y que sobre todo para la persona Y es que no le gusta mucho beneficioso. el agua, pues mira, tiene el té.
Claro, es que muchas veces, a veces la gente en consulta me dice, es que estoy cansado de beber agua. Pues Sí. bueno, antes de recurrir a cualquier bebida azucarada, pues oye, es que en medio hay muchas otras cosas que podemos recurrir, ¿no? Pues eso, el té, una infusión, incluso un agua con gas, por ejemplo, pues son opciones saludables para no recurrir directamente al otro extremo, ¿no? Y que hay personas que igual ni las han probado o las desconocen, pues oye, demos una oportunidad, acostumbremos también a lo que es a ese paladar, ¿no? En cuanto al té, pues como hemos comentado, puede ser un buen sustitutivo o un buen aliado también a complementar con el agua porque nos sigue hidratando y nos aporta también algunas sales minerales, como hemos comentado. Podemos tomar, pues en principio, los tés que queramos también. Y sí que estaría bien a veces como recomendación, lo único que suelo a veces comentar en personas que tienen falta de hierro, ¿no? O que se están suplementando con hierro, personas que tienen anemia, pues que no lo pongan muy cerca de esa dosis de suplementación de vitamina, o sea, de hierro que están tomando, o también que no lo pongan el té en las comidas principales, ¿no? Dentro de Ujú. una comida o de una cena. Mejor ponerlo pues separado para que no interfiera con la absorción del hierro, ¿vale? Que eso es algo pues que a veces lo nombramos y que en esas personas, por ejemplo, pues tendrían que dentro de esa comida, esa cena, o junto con esa suplementación de hierro, pues quizá poner un cítrico, ¿no? Algo de vitamina C nos podría ayudar, pues simplemente como por ejemplo una naranja, o dentro de las verduras, pues poner pimiento, cositas así, ¿no? Pero es la única cosa que a veces a nivel, pues también de nutrición o en consulta suelo comentar es que si tenéis déficit de hierro o tenéis anemia, incluso os estáis suplementando o no, si queréis mejorar vuestra absorción de hierro, pues que el té, si lo tomáis, que lo toméis separado de las comidas principales como recomendación general. La verdad, Cristian, que muchas gracias, ¿no? Por traernos siempre buenos consejos. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar? A vosotros. Pues me podéis encontrar fácilmente. Mira, si buscáis en el buscador Cristian Fernández, nutricionista, ahí os saldrá pues toda la información, también mi página web, donde también tengo un blog, que es cfdiet.com. Pero vamos, que si me buscáis por el buscador, por mi nombre, Cristian Fernández, nutricionista, me encontráis seguro, por si cualquier persona pues quiera seguir informado conmigo y cualquier cosa. Pues Cristian, nada, nos vemos la próxima semana en un programa más de nutrición. Muchas gracias a vosotros. Muchas Hasta la próxima gracias. semana.